Ruido de tráfico viario, métodos de cálculo. Lo que vamos a ver en esta sesión es el método de cálculo establecido por la Unión Europea o recomendado por la Unión Europea para el cálculo del tráfico viario, el NMPV 96. ¿De acuerdo? Ya veis que hay un listado importante de diferentes métodos de cálculo. Muchos países tienen método de cálculo propio. Y bien, lo que no podemos hacer es verlos todos y vamos a ver un ejemplo que es el francés. En este caso, el método francés nos calcula el nivel equivalente en el periodo de día, en periodo de noche, ¿de acuerdo? Y una cosa importante, y es que lo calcula en frecuencia, es decir, de 125 a 4 kHz, tiene podríamos decir, un espectro normalizado del ruido de tráfico, y ya veremos que hacemos una corrección. Por lo tanto, vamos a hacer todos estos cálculos que vamos a ver a partir de ahora para cada una de las frecuencias de octava, de 125 a 4 kHz. Este método lo que nos hace es calcular el nivel de emisión a partir de las características de la vía y calcular el modelo de propagación para obtener un nivel de presión determinado, caracterizado por el nivel equivalente en ponderación A. ¿De acuerdo? Este modelo, parte del nivel de emisión unitario, del qué nivel de ruido produce un vehículo. Un vehículo que puede ser un vehículo ligero o un vehículo pesado. Tiene dos tipologías de vehículo. Y a partir de aquí hace diferentes correcciones, primero sobre todo en función de la velocidad de paso. ¿De acuerdo? Luego introducimos variables del flujo de tráfico, es decir, cuántos vehículos de cada una de las tipologías pasa cada hora. Introducimos también correcciones de qué tipo de circulación tenemos y también de qué tipo de vía tenemos, ¿no? Si pendiente positiva, negativa o horizontal. Bien, los niveles de emisión los podremos calcular, podríamos decir, nivel de emisión unitario de un vehículo, lo podremos calcular mediante un gráfico que ahora veremos o mediante unos valores tabulados. Por ejemplo, el gráfico sería este. ¿Cómo interpretamos? Bueno, aquí lo que veis es en el eje de las X la velocidad, en el eje de las Y el nivel de decibelios ya A ponderado. Tenemos las dos tipologías de vehículo, ligero y pesado, y tenemos una serie de gráficos donde en función del tipo de conducción, es decir, el tipo de flujo y si, digamos, la vía tiene cierta pendiente, positiva o negativa, tendremos que escoger una de las curvas, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Cuál es el nivel de emisión a 50 km/h para un tráfico fluido y sin pendiente? Bien, aquí tenemos el tráfico fluido sin pendiente, es decir, horizontal. Lo que tendremos que escoger es la gráfica 1,1. ¿De acuerdo? Si tenemos un vehículo ligero a 50 km/h, tenemos que coger la gráfica 1,1, la vemos aquí, y lo que nos genera un vehículo unidad, ¿de acuerdo? Un único vehículo son 31 decibelios. Pensad que este es un nivel distribuido, estamos obteniendo un nivel equivalente. Para un vehículo pesado, haciendo lo mismo, a la velocidad de 50 km/h y cogiendo la gráfica 1,1, ¿de acuerdo? Porque es el tráfico fluido y vía horizontal, también tendríamos un nivel de emisión de vehículo pesado de 43 decibelios. Este sería el dato de partida. A partir de aquí, bien, aquí bien, tendríamos la parte de cómo calcular este nivel, no mediante gráficos, sino mediante datos, mediante tablas, ¿vale? Tanto para ligeros como pesados. A partir de aquí, aquí tenemos los niveles de emisión, ¿de acuerdo? Unitarios, ligeros y pesados. Introducimos la variable cantidad de vehículos, es decir, el número de vehículos ligeros pesados durante una hora, y hacemos el sumatorio energético para obtener el nivel de potencia acústica por metro de vía en dBAs de la suma de las dos tipologías de vía, con ya la cantidad de vehículos que pasan por esta vía. ¿De acuerdo? Muy bien, esto al final también lo corregiremos, como vemos aquí, por una serie de variables, que lo vamos a ver en la siguiente transparencia, que es la longitud del tramo. Recordad que este nivel de potencia acústica es por metro. Nosotros tenemos una longitud determinada en metros,
¿De acuerdo? Lo corregiremos por lo que comentábamos antes, el espectro normalizado del ruido de tráfico, ¿de acuerdo? Y evidentemente también introduciremos una corrección por el tipo de pavimento. El tipo de pavimento también nos producirá en función de qué tipo de pavimento tenemos, poroso, asfalto liso denso, hormigón, adoquinado, etcétera. Tendremos una corrección que será positiva o negativa. ¿De acuerdo? Hasta aquí la parte de emisión. Ya tendríamos un nivel de potencia, podríamos decir, acústica en dBAs de lo que me genera esta vía. ¿Sí? Ahora bien, ahora vamos a ver la segunda parte, que es el modelo de propagación. ¿Qué variables intervienen en la propagación del sonido en este método de cálculo? Lo que tendremos que buscar son los caminos de propagación desde la vía, desde el emisor hasta el receptor, teniendo en cuenta el camino directo, posibles caminos que puede haber reflejados, es decir, si hay obstáculos, me puedo encontrar reflexiones. Y si también hay obstáculos, lo que puedo tener son difracciones del sonido, ¿de acuerdo? Que pasan alrededor de este obstáculo y llegan también al receptor con un nivel atenuado, ¿de acuerdo? Todos estos cálculos los vamos a hacer para dos tipos de condiciones meteorológicas. Vamos a hacer cálculos para condiciones favorables de propagación y para condiciones homogéneas de propagación. Ya veremos ahora un poco más adelante cómo resolvemos o cómo definimos estas condiciones favorables y homogéneas de propagación. A partir de aquí, al final, lo que yo voy también a tener, igual que con los niveles de emisión, son para cada una de las frecuencias de 125 a 4000 hercios en octavas, tendré un cálculo. Al final voy a sumar cada una de las contribuciones espectrales y voy a obtener un nivel equivalente en recepción. ¿Sí? Vamos a verlo con un poco más de detalle. Bien. Este método en algunos casos utiliza las tres dimensiones y se llama, bueno, utiliza dos dimensiones y media. ¿Por qué este término? Para todo el cálculo de difracciones, para el cálculo de la absorción del terreno, utiliza las tres dimensiones, es decir, utiliza el parámetro o la altura, pero para el cálculo de las reflexiones utiliza un plano horizontal, sin alturas, ¿de acuerdo? Por eso en algunos casos se utiliza 2D, en otros casos se utiliza 3D. ¿Sí? Para el cálculo de las condiciones o para, digamos, el cálculo de la variabilidad climatológica, donde hemos dicho que vamos a hacer cálculos separados para condiciones favorables y homogéneas, este dato es realmente importante porque aquí podemos ver para diferentes distancias y diferentes condiciones climatológicas las diferencias que nos podemos encontrar de valores. ¿De acuerdo? Es un dato importante. Como he dicho anteriormente, como más precisos sean los datos, mejores resultados vamos a obtener en los datos de salida, en los resultados de salida. ¿De acuerdo? Si tenemos datos climatológicos de la zona y los podemos también incorporar en los cálculos, mucho mejor. Si no, tendremos que hacer suposiciones, introducir porcentajes de condiciones favorables o condiciones homogéneas, y esto nos puede crear, en el fondo, una incertidumbre en el cálculo final. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a tener condiciones? Estas serían condiciones no favorables. Las condiciones favorables es cuando tenemos gradientes positivos de temperatura, ¿de acuerdo? Hay la curvatura del rayo hacia el suelo, o cuando tenemos viento, ¿de acuerdo? Una cierta velocidad de viento, dirección del viento, que lo que produce es la curvatura del rayo. Estas son las condiciones favorables de propagación. Y tendremos también condiciones homogéneas cuando la propagación sea rectilínea, ¿de acuerdo? Con gradientes cero de temperatura, o cuando se compensan temperatura y viento. ¿Sí? Bien, al final lo que voy a tener yo es un determinado nivel con condiciones homogéneas y un determinado nivel con condiciones favorables. Le voy a asignar una probabilidad que esto suceda, ¿de acuerdo? A las condiciones favorables y homogéneas. Por eso es importante, si yo conozco en la zona donde tengo que hacer el estudio cuál es este porcentaje de cada una de las propagaciones diferenciadas,
¿de acuerdo? A partir de datos estadísticos del servicio climatológico local, o hay datos que nos aportan el cliente, mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien, estos cálculos, evidentemente, de los niveles de atenuación debido a las condiciones favorables y a las condiciones homogéneas, los vamos a hacer para cada uno de las diferentes variables que intervienen en la propagación del sonido en exteriores, que son, podríamos decir, 4 básicamente. Atenuación por divergencia geométrica, atenuación por absorción atmosférica, atenuación por absorción del suelo y la difracción que podamos tener debido a obstáculos en el camino de propagación. ¿Sí? La atenuación por divergencia geométrica es la atenuación típica de distancia, es la más importante, es fácilmente cuantificable y la podemos caracterizar por esta fórmula que depende de la distancia. La atenuación por absorción atmosférica, más o menos lo mismo, es trazable, es decir, es cuantificable. Nos basamos en una norma, la ISO 9613, la parte 1, donde por diferentes temperaturas y humedades relativas tenemos para las diferentes frecuencias el coeficiente de absorción del aire. Esto multiplicado por la distancia nos dará también la atenuación de la absorción atmosférica. ¿De acuerdo? Tendríamos también lo que sería la atenuación por la absorción del suelo, en función de qué tipo de suelo tenemos. Si es un suelo, puede ser un suelo tipo duro y por lo tanto habrá ciertas reflexiones, o puede ser un suelo tipo absorbente y tendrá una cierta absorción. Aquí la norma o el método establece 3 regiones, una cercana al emisor, una central y una cercana al receptor, y en cada una de ellas calcula en función de las características que tiene las características absorbentes o que pueda reflejar el suelo en estas 3 zonas, calcula la absorción atmosférica. La verdad es que las formulaciones para este caso son bastante complejas, aunque haremos algún ejemplo práctico y lo veremos que, bueno, esto con una hoja Excel es relativamente sencillo de resolver. La atenuación por difracción, en este caso, bueno, ya sabéis que el tema de difracción se basa en la diferencia de caminos entre el camino difractado y el camino directo. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, el método también tiene en cuenta la absorción del suelo en la zona próxima al emisor o la fuente, y la absorción del suelo en la zona de recepción. ¿Sí? En función también, si las condiciones son homogéneas o favorables, interviene, bueno, primero, podemos encontrar aquí obstáculos, podríamos decir, individuales o múltiples obstáculos, que ya sabéis, pues bueno, también, digamos, a la hora de resolver, al final es la diferencia de caminos, así de sencillo. Sí que es verdad que para condiciones favorables tiene en cuenta la posible curvatura del rayo. Esta posible curvatura es cuantificable también, y esta pérdida, podríamos decir, de altura de este obstáculo, con lo cual hay una disminución del efecto de difracción. ¿De acuerdo? Bien, a partir de estos cálculos, al final, y sumando la parte de las reflexiones por el método de imágenes, ¿de acuerdo? Obtendremos un nivel equivalente ya, y este nivel equivalente, lo que vamos a hacer, como lo hemos calculado para cada una de las bandas en octavas, vamos a hacer el sumatorio para obtener el nivel equivalente global en este punto. Ya veis que hay bastantes operaciones aquí que, bueno, en casos puntuales es sencillo realizarlo mediante calculadora o con una hoja Excel. En cuanto hay muchos obstáculos o la fuente puede ser más o menos compleja, o hay muchos receptores, no nos queda más remedio que utilizar software específico de cálculo.
acuerdo? Y hasta aquí el ruido de tráfico viario y el método de cálculo asociado a este ruido de tráfico viario.